Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más. Por ser un médico que ha trabajado en momentos críticos en la costa, en los Andes y en la Amazonía de Ecuador. Momentos críticos como inundaciones del fenómeno del Niño, terremotos, conflicto en la frontera, el SARS, cuando llegó el H1N1. En esos momentos, con población y con registro de pacientes. Cada paciente que yo atendía, en un cuaderno tenía que firmar si estaba o no estaba satisfecho con el tratamiento que había recibido conmigo, sea cuando yo le daba o sea cuando volvía para ser controlado o hacerse el control. En un cuaderno firmaba si había sido bien o mal atendido. A todos les consta esto, a los pacientes que atendí en Tonchihue, en Quingue, en Estero de Plátano, en el Cabo San Francisco, en Boca del Sucio, a todos ellos les consta esto. Bien, pero hoy tenemos que entender cómo fue posible que Estados Unidos se convirtiera en un desastre, porque es un desastre lo que se está viviendo en Estados Unidos. No es que Europa no vive eso. China no ha vivido, teniendo poblaciones mucho más grandes. China, India no vive todavía una cosa tan dramática, siendo que es población más pobre. China, una población también más pobre. Se supone que están sobrepoblados esos países y que no tienen tanta riqueza ni tanta comodidad como Estados Unidos, ni tampoco tienen un sistema de salud del que se van a gloriar. Y ¿cómo es posible que pasó eso en Estados Unidos? Y esté pasando lo que está pasando. Es una cosa terrible. Tiene la tercera parte de los infectados del mundo y la cuarta parte de los muertos de esta pandemia que ya lleva a 2 millones de seres humanos por delante. Oye, pero en el caso de... Eso es pasa en Norteamérica. En Sudamérica, el espectacular, el extraordinario es Ecuador. Es noticia, todos los días es noticia, en noticieros internacionales. ¿Por qué Ecuador se convirtió en noticia en los noticieros internacionales? Porque Ecuador, curiosamente, no supo qué hacer con los muertos. Ni siquiera sabía dónde estaban, ni quiénes eran, ni los familiares saben dónde estaban sus muertos. Todo llegó tan violentamente, tan espectacularmente, y hubo tal incoherencia en la respuesta por parte del Estado que todo el mundo nos puso como ejemplo de lo que no quieren que pase en su país, comenzando por El Salvador, un país que tiene muchas más dificultades económicas que nosotros, en una situación mucho más crítica que nosotros, con muchas más desventajas, y sin embargo le está yendo mucho mejor que a nosotros. ¿Cómo es eso? Ni Venezuela, que está en el colapso económico, le ha ido tan mal como le ha ido a Ecuador. Venezuela, que tiene para decir, sí, yo no tengo medicinas, mis hospitales no tenían ni siquiera agua, porque hasta el petróleo, que es el que mueve el agua en Venezuela, tiene ese problema. ¿Cómo en un país que no tiene ni alimentos, ni agua, ni medicinas, ni nada, le va mucho mejor en esta crisis que lo que le va a Ecuador? Que tiene carreteras, que tiene hospitales certificados internacionalmente, que tenía la mejor red de salud de América Latina. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? No estamos hablando de un país que no tenía nada. Es que cuando Correa se fue nos dejó hospitales, ambulancias, 911, sistema de emergencia, sistema de referencia, sistema de hospitalización, red de hospitales, red de seguro social, red de seguro social campesino, red de sistema de salud, hospitales certificados internacionalmente, médicos preparados de las 100 mejores universidades del mundo. Bueno, ¿qué diablos entonces pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Y entonces podemos entender cómo el problema es Lenin Moreno y Donald Trump. ¿Por qué Lenin Moreno se convierte en un problema? Porque Lenin Moreno es un ser
humano incoherente que llega al poder. ¿Y cómo es esto de ser un ser humano incoherente? Mire, la coherencia es cuando un individuo tiene coincidencia entre lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Pero Lenín Moreno piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa. Entonces, como no hay coincidencia, todo el mundo dice, este es un mentiroso, este es un traidor. Donald Trump, en cambio, se vuelve incoherente porque, a pesar de que todo el mundo sabía quién era él, sabía lo que iba a hacer el muro, que iba a echarse encima de China, que iba a atacar a Corea, que iba a irse contra Irán, que iba a irse contra Venezuela, que iba a irse contra Nicaragua, que iba a irse contra Cuba, que iba a irse contra el Tratado de París, el Acuerdo de París, que se iba a ir contra la OTAN, que iba a tratar, todo eso ya lo dijo. Hasta ahí, lo que él decía y lo que hacía tenían coherencia. ¿En qué momento pierde la coherencia Donald Trump? Cuando comienza a utilizar la intimidación, cuando amenaza con que va a bombardear Corea, con que va a acabar con la economía de China, con que va a cambiar el presidente de Venezuela, con que va a hacer esto, con que va a hacer el otro, que va a acabar con los iraníes. Entonces, en ese momento, todo el mundo dice, sí, seguramente lo va a hacer, porque ya lo demás sí lo ha hecho. Pero no lo hace. Y luego, resulta que solamente estaba jugando el póker. Lanzaba una carta y se guardaba las otras. Y estaba esperando a ver qué carta lanzan, porque él es un jugador, él es un apostador. Él no es un presidente, él no es un individuo que ha estudiado ciencias políticas, tampoco sabe algo de ciencias naturales, porque lo ha demostrado ahora, ni de medicina, sino que es un apostador, juega. Y comienza a engañar. Washington Post sigue sus tweets y resulta que descubre que nada más ni nada menos 18,000 veces ha mentido. Llega a tal locura su mentira, porque ya vive un problema de demencia senil, que se le ocurre mentir sobre un huracán que va a pasar por uno de los Estados Unidos y dice a la población que ese huracán va a pasar por ese lugar. Toda la población se alarma, todo el mundo se echa a correr, todo el mundo pone a buen recaudo sus bienes, escapa de la futura catástrofe y tiene que venir este centro de observación de huracanes que tiene Estados Unidos y decirles, señores, nunca va a pasar por ahí, ustedes han sido alarmados. Y le dicen al presidente de Estados Unidos, ¿cómo puede usted hacer esto? Llegar a jugar con la verdad sobre un huracán. Se necesita tener desquiciada la mente. Y por supuesto, le reclaman ahora, oiga, ¿cómo puede usted decir que los médicos tienen que utilizar cosas incoherentes como desinfectantes para combatir el coronavirus? Inyectar desinfectantes, inyectar o someterles a radios ultravioletas. Estas incoherencias que él les dice, no, eso era una charada, eso era una broma, coinciden con las incoherencias de Lenín Moreno. Lenín Moreno nos dice a todos, voy a continuar con el plan de gobierno de Rafael Correa. Se pasa al otro lado. Nos dice a todos, no, si los muertos no son tantos, pues. Y después resulta que son el doble. Nos dice, vamos a entrar de la cuarentena ahora al periodo de distanciamiento social, porque ya
no hay llamadas telefónicas, ni personas que vayan al hospital, ni nada. Y cuando pasan las noticias, resulta que no, que han aumentado, se han duplicado de la noche a la mañana en Manabí, se han duplicado de la noche a la mañana en Esmeraldas, se han duplicado de la noche a la mañana en Quito. No, ya estamos ahí en la planicie, ya podemos entrar. ¿Qué es esto? Esta incoherencia. Y esta incoherencia ha sido en todo. Si va a una reunión de presidentes, no, si a mí me va mal porque Do Correa me dejó todo hecho un revolús, hecho un desastre. Y además está conspirando contra mí, se está reuniendo con Maduro. Ahí entre los dos han organizado las protestas de octubre. Todo incoherencia. Lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y los hechos no coinciden. Esta ha sido la clave para entender por qué en Estados Unidos el manejo de la pandemia ha sido un desastre completo, pero no puede ser peor desastre. Es un ejemplo de cómo se debe hacer las cosas mal a nivel macro en Estados Unidos, y es un desastre para un país de apenas 280.000 kilómetros cuadrados de superficie territorial en el continente, que tenga la cantidad de muertos que tiene, pues, y con espectacularidad. No siquiera que son muertos así nomás, es que los muertos están en la calle, pues, están envueltos en sábanas, están envueltos en plásticos. Eso es terrible. Pero el origen de todo este desastre no es solamente el coronavirus, no es la pobreza solamente, no es la movilidad humana como en el caso de Estados Unidos. También es que la población no confía en ese señor que está dirigiendo, porque no tiene coherencia. No sabe si es una persona cuerda o cómo diablos llegó a ser presidente de Estados Unidos un individuo como Donald Trump. La vanidad, la petulancia, ser un actor, un personaje histriónico, con una personalidad histriónica, con un Adonis que se adora a sí mismo. Y acá, tener un mentiroso consuetudinario compulsivo. ¿Cómo llegamos nosotros a tener un individuo en el que no puedes creer ni porque le ves si usa medias o no? No le puedes creer nada. Muchas gracias.